El componente elástico de la vía aérea lo podemos estimar a través de la presión transmural. La presión transmural sería la diferencia entre la presión dentro de la vía aérea menos la presión del tejido que rodea la vía aérea. Esta es la que es la presión intersticial. La presión intersticial es la misma presión intrapleural. Esto lo vemos en este gráfico de pulmón donde tenemos una presión intraalveolar negativa de -4 y esta presión negativa de -4 vemos que a medida que vamos subiendo hacia la vía aérea baja a -3, -2, -1 y 0. Entonces tenemos que la presión transmural sería en este caso -3, que es la presión dentro de la vía aérea, menos -12, que sería la presión intersticial, que es la misma presión intrapleural, y esto daría dos signos iguales de menos y menos da más. Entonces -3 más 12 da más 9. Entonces sería una presión más bien de distensión de la vía aérea. ¿Qué sucede en inspiración y en expiración espontánea? En la inspiración espontánea, como vemos a la izquierda, la presión intraalveolar es negativa, -3, ¿verdad? Y esta presión va bajando, ¿verdad? A -2, ¿verdad? A -1 y hasta 0, porque va bajando a medida que se va subiendo por la vía aérea. Y la presión intrapleural es negativa, como ocurre en la inspiración espontánea, y es la misma presión intersticial, que sería -5. Entonces la presión transmural sería 0, que sería la presión dentro de la vía aérea, menos -5, que es la presión intersticial. Dos signos iguales sería más, signos iguales negativos sería más. Entonces 0 más 5 más 5, más bien entonces acá la vía aérea se distendería. A la derecha tenemos lo que ocurre en la expiración espontánea, donde vemos que la presión alveolar es positiva, +2, y la presión intrapleural, como dijimos en expiración, es negativa, -2. Esta presión intrapleural es la misma. Intersticial del pulmón sería -2. Y la presión alveolar se va degradando a medida que vamos subiendo hacia la vía aérea, +1 hasta 0. Entonces la presión transmural sería 0, que es la presión dentro de la vía aérea, menos -2. 0 más 2 sería +2, ¿ok? Entonces, como la presión intrapleural en expiración es menos negativa, la resistencia expiratoria es mayor que en inspiración. Es decir, la presión transmural es mayor en inspiración espontánea que en la expiración, por lo tanto, la resistencia es menor en inspiración que en expiración. Hay que recordar que por la acción de la gravedad, la presión pleural es mayor en la base que en el vértice. Esto lo vemos en este gráfico, donde arriba hay un alveolo que dice +2, una esferita que es +2, y al lado hay una presión intrapleural que es -8. Fíjense que hacia abajo, ¿verdad? Donde tenemos el alveolo de abajo que también dice +2, que es en expiración, la presión intrapleural dice +2 porque a medida que está más hacia abajo, la presión se hace más positiva. Esto es importante para entender este concepto que es el volumen de cierre, ¿verdad? Tenemos acá este modelo de pulmón donde tenemos una presión alveolar es +2, tanto arriba, el alveolo que está más arriba y el alveolo también que está abajo es +2. La presión intrapleural es -2, arriba, al lado de este alveolo del vértice que es +2. Fíjense que la presión intrapleural es negativa, como ocurre en expiración, ¿verdad? Y entonces esa es la misma presión intersticial, que sería -2, ¿verdad? Entonces la presión alveolar, que es +2 en el vértice, a medida que vamos subiendo hacia la vía aérea va bajando a 1 y a 0. Entonces, ¿cómo sería la presión transmural? Sería 0, que es la presión intrabronquial, menos -2, que es la presión intersticial. Dos signos iguales se suman, menos daría más, 0 más 2 daría +2, y fíjense cómo se distiende la vía aérea. Ahora fíjense que la presión intrapleural, que en el vértice tiene -2, en el alveolito de abajo, que también es +2, la presión alveolar, por acción de gravedad, la presión intrapleural pasa a ser positiva, ¿verdad? Con respecto a la presión del vértice. Entonces, ¿cómo sería la presión transmural acá? Primero, la presión dentro de la vía aérea, entonces se degradaría de +2, 1 y hasta 0. Entonces, ¿cómo sería la presión transmural? Sería 0, que sería la presión intrabronquial, menos -1, menos +1, o sea, porque la presión intrapleural es positiva,
y menos, más 1 daría menos 1. ¿Ok? Entonces, al ser menos 1, es una presión negativa que cierra la vía aérea. Este sería el volumen de cierre, que sería el volumen al cual se cierra el bronquio que va para los alvéolos de la base. Ese sería el volumen de cierre. Esto es muy importante, los alvéolos de la base. Acá lo vemos en este gráfico donde vemos lo que ya habíamos hablado, lo que ocurre en inspiración. Fíjense cómo va subiendo hasta el máximo de inspiración y después en la expiración. En la inspiración, dijimos que comienza a nivel de la capacidad residual funcional. Allí la presión, fíjense que en este pulmoncito la presión es menos 2. Abajo, ven, en ese pulmón vemos que el alvéolo es pequeñito, en este primer pulmón a nivel de la capacidad residual funcional. Y fíjense cómo aumenta ese alvéolo de la base que está en la parte de abajo de este pulmón hasta el último pulmón cuando inspira lo máximo, que tiene menos 5 de presión intrapleural. Fíjense cómo se distiende a lo máximo este alvéolo de la base. Quiere decir que estos alvéolos de la base son los que más contribuyen en la ventilación y son muy importantes que estén abiertos durante el volumen corriente, que es donde se respira normalmente, porque son los más que contribuyen en la ventilación. Ahora bien, tenemos después lo que ocurre en la expiración. En la expiración tenemos que la presión intrapleural es menos negativa que en la inspiración, ¿verdad? Y la presión intraalveolar dijimos que era positiva, ¿verdad? Fíjense que de nuevo se produce el colapso del pulmón en la caja torácica hasta que se llega a la capacidad residual funcional. Pero vean qué es lo que pasa en inspiración y en la expiración con respecto al diámetro de la vía aérea. Fíjense que en inspiración, desde el inicio, la vía aérea es pequeña y luego a medida que va aumentando se va haciendo más dilatada. Y en expiración la vía aérea es más pequeña, y esto es porque la resistencia inspiratoria es menor en inspiración que en expiración. Ahora bien, cuando después que esto ocurre en inspiración activa, como dijimos, que es porque es la contracción diafragmática, y después la expiración sería pasiva porque sencillamente es el regreso del pulmón y el tórax hacia posición de reposo, que es la capacidad residual funcional. Ahora, si el paciente sigue expirando, viene lo que se llama, o sacando el aire, viene lo que se llama la expiración activa, en la cual en la expiración activa se usan los músculos expiratorios y como vemos acá, la presión intrapleural, ¿verdad? Es menos negativa que en la expiración pasiva. Fíjense que es menos 1, ¿verdad? Y al ser la presión intrapleural arriba en el vértice de este último pulmón menos 1, ¿verdad? La presión en la base de ese pulmón, fíjense que pasa a ser positiva por razón de la gravedad. Y al ser la presión intrapleural positiva, como ya dijimos, vean lo que ocurre con los bronquios que alimentan los alvéolos de la base. Fíjense cómo está cerrado con respecto a los que están más arriba. Esto es lo que se llama el volumen de cierre, ¿verdad? Que este volumen de cierre debe estar por debajo de la capacidad residual funcional, donde los alvéolos de la base deberían estar abiertos. Acá lo vemos en el gráfico, ¿verdad? Fíjense, a nivel de la CRF, que es la capacidad residual funcional, vemos que allí transcurre unas pequeñas líneas que suben y bajan, que es el volumen corriente, que dice BT. Allí tenemos que esto es a nivel de la capacidad residual funcional. A nivel de la capacidad residual funcional dijimos que ocurre volumen corriente. Vean que aquí la presión intrapleural es negativa y la presión dentro del alvéolo es cero porque es a nivel de la capacidad residual funcional. Y observen que todas las vías aéreas están abiertas, incluso los del alvéolo de abajo, de la base. En cambio, tenemos que el alvéolo, cuando seguimos expirando por debajo de la capacidad residual funcional, el pulmón va a seguir botando aire hasta volumen residual, pero vean que en la flecha roja, acá el volumen de cierre, ¿verdad? Ocurre el volumen de cierre en el cual la presión intrapleural es menos 2, vean, pero a nivel de la base es más 1, ¿verdad? Vean la presión dentro del alvéolo es más 2. Ahora observen qué es lo que pasa con las vías aéreas en el vértice, en el alvéolo del medio, pero observen lo que ocurre en el alvéolo de la base. Está más de estrecha que
el alveolo de arriba, que las vías aéreas de los alveolos de arriba, y esto es porque ocurrió el cierre de los alveolos de la base. Fíjense que el volumen corriente transcurrió con los alveolos de la base abiertos, ¿verdad? Y eso debe ser así, o sea, que la capacidad residual funcional debe estar por encima del volumen de cierre. A diferencia de lo que ocurre con este paciente, ¿verdad? Donde vemos que el volumen de cierre está por encima de la capacidad residual funcional. Y esto puede ocurrir por dos cosas. Porque la capacidad residual funcional está disminuida en caso de una enfermedad restrictiva y entonces vemos como el pulmón tiene los alveolos de la base cerrados, ¿verdad? Y entonces el volumen de cierre está por debajo, la capacidad residual funcional está por debajo del volumen de cierre, ¿verdad? Y lo otro que ocurriría sería porque el volumen de cierre está por encima de la capacidad residual funcional y esto ocurre, por ejemplo, en un paciente con asma severa, en donde tiene que hacer una presión intrapleural negativa para vencer la obstrucción intrabronquial, sobre todo en expiración, una presión intrabronquial positiva, y esto produce una presión transmural negativa que cierra la vía aérea, ¿ok? Entonces, en este caso, el volumen de cierre estaría por encima de la capacidad residual funcional.